¿Por qué está existiendo tanta restricción o tanta vigilancia en el tema de las donatarias autorizadas? Desde prácticamente 2016, 2018, ha existido ciertas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en el que hablan de que se tiene que tener mucho énfasis y mucha fiscalización a actividades que sean las que prestan servicios de donatarias. ¿Por qué? Están buscando hacer una restricción importante porque se supone y se cree que existe mucha evasión fiscal o básicamente también lavado de dinero en el tema de las sociedades o asociaciones que tienen ciertos fines lucrativos y peor aún, que aún así tienen todavía cierta autorización para recibir donativos. Entonces, generalmente ya ponen una lista y dicen, todas estas empresas listadas aquí, sí o sí, para que tributen en el título tercero de nuestra ley del impuesto sobre la renta, forzosamente tendrán que tener un permiso para ser unas empresas que sean donatarias autorizadas. Básicamente eso es lo que busca esta disposición, ¿verdad, Denise? Sí, de hecho también por ahí toca ciertos puntos con respecto de las empresas que están en título tercero y habla de las donatarias autorizadas. O sea, por ejemplo, habla también del destino del patrimonio de las empresas donatarias o sin fines de lucro, en el que te dice o te pone ciertas reglas, ¿no? Como si no tienes CFDIs, entonces lo vas a tomar como un remanente distribuible. También te habla de que el objetivo social, o que el objetivo social al que deben destinar la totalidad de sus activos es aquel por el cual les dieron pues, la autorización de ser donatarias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que actualmente pues se han dado cuenta, han hecho un análisis de estas empresas que pertenecen al título tercero y que son donatarias autorizadas y que más del 50% de sus ingresos pues no pertenecen a la actividad o al objeto social por el cual fueron autorizadas, ¿no? Entonces, pues también estas actualizaciones que vienen o estas propuestas que hacen es con respecto a que cumplan ciertas reglas para que sigan siendo donatarias autorizadas. De lo contrario, pues revocarles esa autorización. Inclusive también hablan de una certificación para las donatarias, ¿no? Y serían como que los puntos más interesantes con respecto a donatarias autorizadas. Y el último tema de la ley de impuestos sobre la renta, perdón, el penúltimo tema de la ley del impuesto sobre la renta es que así como hay ciertas cosas en servicios digitales para IVA, para impuestos sobre la renta, actualmente el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta es sobre tablas y ahora lo quieren hacer por tasas dependiendo del rango de ingresos. Y el último tema relevante es con respecto a las maquiladoras, en el que habla de ya no tener un APA y pues ya no tener bueno, o a pesar de que tengan este estudio de precios de transferencia, pues van a ser multadas sí o sí si no tienen este estudio, ¿no? No sé si tengan algún comentario al respecto. Totalmente de acuerdo. Y es un tema que sí es un tanto preocupante porque las empresas, específicamente las maquiladoras, y voy a hablar quizá un poco sobre las maquiladoras que dependen de Estados Unidos, porque son las con las que más tenemos interacción. Hace 4 años aproximadamente salió una denominación que se llamaba un Fast Track, donde permitía que las maquiladoras, si no les concedían el APA, podrían utilizar un Fast Track para poder pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque un APA generalmente han sido muy tardados, se lo entregamos a la autoridad y la autoridad se ha tardado mucho. Es más, hay muchos APAs que se ingresaron hace 3, 4 años y la autoridad todavía no está contestando. ¿Por qué? Pues, la verdad es que tiene muchísimo trabajo, pero con esta disposición lo que están haciendo es que están eliminando esa posibilidad de que exista le llama un Advanced Price Agreement, que no es otra cosa más que un acuerdo anticipado de precios entre el contribuyente y la autoridad. Solamente está permitiendo que exista un cálculo de impuestos tal cual como lo dice el 182. Y lo que están pasando con ese artículo es que se está eliminando una partecita del párrafo tercero del artículo 182, donde elimina esa posibilidad completa de hacer un Advanced Price Agreement, que bueno, veremos cómo funciona y si hay alguna disposición adicional que pudiera funcionar.
La otra parte de aquí que creo que ya la mencionaste, Denise, es el tema de la multa, que, o a lo mejor eso lo vamos a ver en el Código Fiscal con Luis o conmigo, donde, pero igual y lo voy adelantando un poco, es donde estas empresas, antes, si la autoridad fiscal llegaba y hacía una revisión en tema de precios de transferencia y el contribuyente sacaba su estudio y decía, mira, pues aquí está mi estudio y se lo entregabas a la autoridad, aun cuando la autoridad rechazara los métodos, los procedimientos, decía, bueno, porque tienes tu estudio de precios, te voy a hacer una condonación del 50% de la multa por no haber hecholo de forma adecuada, ¿no? Pero ya lo tienes, te descuento el 50%. Justo esa multa se eliminó. Entonces, ahora, hoy por hoy, pues ya no existe la posibilidad de tener esa ventaja. Ahora, si la autoridad llega y nos revisa, pues la multa nos puede multar hasta el 100%. Es algo muy complejo, ¿no? Pero bueno, es algo que poco a poco vamos a estar revisando. Luis, ¿algún comentario que tengas de esta parte de ISR y Sí, demás que nos puedas ayudar? yo considero que esta reforma nos va a obligar a que revisemos el checklist de todos los servicios, obligaciones, contratos que tengamos tanto con partes relacionadas como con no partes relacionadas, todas las obligaciones fiscales a las que esté sujeta la sociedad. ¿Por qué? Porque como bien lo comentas ahorita, el estudio de precios de transferencia, el que no se lleve a cabo, pues va a ser una multa considerable, un importe muy considerable. Entonces, eso hablando del tema de precios de transferencia, pero como vamos a ver más adelante también, la autoridad pues está dirían los jóvenes, en modo desconfianza, ¿no? Y tú vas a tener que demostrar precisamente que en el caso de alguna deducción, pues es real, ¿no? Y tienes el derecho a llevarla a cabo. ¿Cómo? Bueno, pues adicionalmente a que puedas mostrar tu factura, la transferencia con la que cubriste o pagaste ese bien o servicio, bueno, que exista un contrato, lo vamos a detallar más adelante, pero incluso las actas de incremento de capital, de disminución de capital, de pago de dividendos. Estas, en mi particular punto de vista, considero que estas reformas nos van a obligar a que si tenemos, a que revisemos a conciencia que estamos cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones a las que es sujeta la empresa para evitar el pago de alguna multa o de alguna consideración que para la autoridad pueda ser no deducible cierto gasto. Entonces, se viene un trabajo importante y fuerte para todos, tanto dentro de las empresas como aquellos que estamos asesorándolos. Sí, y justo algo que dijo Denise, que yo creo que sería bueno hacer mucho énfasis, específicamente del título 3, donde menciona que si alguna empresa que esté tributando en el título tercero son aquellas empresas autorizadas o no contribuyentes de ISR, básicamente es no contribuyentes de ISR, lo conocemos de forma coloquial como donatarias, pero no, son las empresas que no tributan para efectos de ISR. Pero hace un énfasis allí bien delicado, dice, si el contribuyente no tiene o no obtiene un CFDI por 2,000 pesos en adelante, se va a considerar como un remanente distribuido. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica? Pues que se considerará como tasable para pagar los impuestos. Es algo un poco complicado y demás. Entonces tenemos, si ustedes llevan algún tema de sociedades del título 3 y que estén dentro de esta lista, tenemos que tener mucho cuidado de que todas esas empresas para el 2021 ya vayan teniendo su correspondiente CFDI perfectamente emitido. Entonces es algo bastante interesante. Me gustaría pasar un poco ya ahora sobre el tema de Código Fiscal de la Federación, que es la que más, los que más puntos tiene, un poco, digamos, medio dificilones, medio difíciles, un poco fuertes, un poco agresivos, pero me gustaría un poco, y me gustaría que se escuchara un poco con la primera, Denise, me gustaría que me ayudaras.
¿Qué te parece esa palabra de que ahora nuestro gobierno nos está diciendo que debe existir un nuevo concepto que se le denomina una razón de negocios, previo a que Luis nos empiece a dar una exposición? Pero me gustaría escucharte. ¿Qué te parece ese tema de la razón de negocios en las actividades económicas de los contribuyentes? ¿Tú qué piensas? Pues bueno, esta parte de razón de negocios en el Código Fiscal de la Federación es algo que la autoridad ya viene revisando de tiempo atrás, ¿no? Yo considero que prácticamente le está dando formalidad en este momento, pero la realidad es que para la autoridad es muy importante como que materializar jurídicamente todos los actos que estás realizando. O sea, ya no es suficiente con un CFDI, con un concepto, no. Es esa materialidad jurídica. ¿Qué beneficio le va a traer a mi negocio? ¿Por qué estoy firmando este contrato de prestación de servicios entre proveedor-cliente? Te digo, y te repito, o sea, la autoridad ya es algo que viene revisando de tiempo atrás. Inclusive si te llega algún tipo de visita domiciliaria, llámese de compulsa en carácter de terceros y esto, específicamente ya te lo pone dentro de los requisitos, ¿no? O sea, te lo pregunta directamente, bueno, ¿y cuál es la razón de negocios de por qué tienes este proveedor o por qué es tu cliente, ¿no? Entonces, pues la realidad es que le están dando como que, pues certeza, ya lo están poniendo dentro de código y todo eso, pero pues es algo que ya vienen revisando de tiempo atrás. Perfecto, muchas gracias. Quería partir con este comentario y opinión tuya para que ahora sí Luis nos empiece a hablar un poquito de esos cambios o disposiciones nuevas que tenemos en el Código Fiscal. Luis, por favor. Sí, claro. Recordemos que en este año, bueno, de las reformas de 2020, se conoce como la regla antiabuso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que la autoridad considera que hay deducciones, según ella, que no deberían de proceder o que se están teniendo más deducciones de las que debería de tener la empresa. Entonces, en este sentido, se corre el riesgo, en lo particular considero, porque incluso lo veremos más adelante dentro del propio código, que va a manejar ya rentabilidades la autoridad. La autoridad te va a decir que de acuerdo a la actividad que estés llevando a cabo, tú deberías de tener cierta renta gravable y por lo consiguiente un nivel de pago de impuestos. Incluso te va a enviar una propuesta de pagos provisional. Pero aquí considero que hay un error. ¿Por qué? Porque a lo mejor me puedo dedicar yo a elaborar zapatos y otra persona, otro contribuyente también hace mi misma actividad, pero quizás él usa maquinaria o tecnología de punta y yo no. Entonces, yo voy a tener que estar invirtiendo en más recursos humanos, por ejemplo, y al ser un recurso humano, tiende a llevar a cabo algún error, a lo mejor me genere más mermas, y eso no quiere decir que yo esté falseando mi información. Quiere decir que a lo mejor estoy llevando a cabo algunos, de forma errónea, mi producción, ¿no? Algunas mermas de más, pero no quiere decir que estoy engañando a la autoridad. Yo estoy llevando de forma correcta mi empresa. Entonces ahí yo veo que es un abuso de la autoridad, el que quiera que por giro de negocio se esté obteniendo el mismo nivel de rentabilidad y por lo consiguiente de pago de impuestos. Pero regresando en específico a esta parte, la última, en el 5A, en el último párrafo que nos dice que esto no va a llevar a una acción penal. A lo que se refiere es que van a ser dos situaciones diferentes. Una, que lo que se está denominando como recaracterización, que te recaracterice tus deducciones, y otra, el que se empiece un proceso penal, ¿no? Van a ser dos situaciones diferentes. Lo que nos marca el 5A, que sería una situación administrativa,
a diferencia de los que nos marca el 113 bis, que ya lleva a una pena, a alguna sanción penal. No sé cómo ves, mi estimado Ismael. Sí, realmente es un concepto que lo tomaron, lo tomaron del ámbito financiero, lo tomaron de nuestras normas de información financiera y buscan básicamente que exista una sustancia económica en la operación. O sea, que si tú erogas cierto gasto, cierta cantidad, que esa sea capaz de generarte en cierto porcentaje. Sabemos como financieros, como impuestos, como expertos en estos temas, que no todas las erogaciones que estamos haciendo nos van a generar esos beneficios que la autoridad pretende. Pero bueno, eso es lo que busca, es tener documentado que exista una sustancia, una realidad económica en todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos siguiendo con el siguiente tema, mi estimado Luis, por favor. Sí, bueno, la enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades, esta es de las más sencillas porque nos dice que se va a considerar o va a entrar dentro del supuesto de pago a plazos aquellas CFDIs que se elaboren a los pequeños contribuyentes y se considere dentro del CFDI el RFC genérico, que se le va a dar el mismo tratamiento cuando de la definición de un concepto de venta a plazo. Eso es los que nos marca en este rubro. Okay. Y en tema de decisión de sociedades, ¿qué nos puedes decirles? Aquí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la autoridad ha identificado que cuando hay decisiones se está llevando a cabo un registro de partidas que afectan el capital contable, que no venían registradas ni en la empresa escindida ni en las escindentes. Entonces, como que de último momento lo registran cuando se lleva a cabo la escisión. Y por lo tanto, la autoridad te está diciendo que en el caso de que se registren operaciones que afecten el capital contable y que no venían formando parte ni de la empresa escindida ni de la escindente, se le dará el tratamiento de enajenación y por lo consiguiente se tendrá que pagar el impuesto correspondiente. Y no solo ahí, vamos a ver más adelante que la responsabilidad solidaria de los socios no va a terminar, no va a ser limitada, sino que será ilimitada. Entonces, es un riesgo muy grande. Claro. Recordemos nada más para los que nos están escuchando y que tal vez no entendemos todos los conceptos, una decisión de una sociedad es una separación en distintas empresas. Puede existir una empresa y se puede separar en varias o donde se elimina la escindente y subsisten las escindidas o simplemente puede hacer una separación. Eso es lo que busca la autoridad. Generalmente, si se transmite digamos, activos de una sociedad a la otra que se está escindiendo, no existe pago de impuestos. Es solamente se trasladan ciertos activos. Pero si a la hora de escindirse se crean nuevos activos, o en este caso también capital, entonces se considera como tal que podría gravarse y no se considera una escisión, porque la escisión no está grabada de impuestos, se puede hacer una escisión sin ningún problema, cumpliendo todos los requisitos que para eso estipula nuestra legislación. Adelante, Luis. Bueno, seguimos con la cancelación de los sellos digitales y en los cuales uno de los supuestos de dicha cancelación es precisamente que estés considerado dentro de la lista negra, ¿no? Dentro del artículo 69B, como que seas una empresa que esté emitiendo facturas apócrifas. Entonces, en ese caso, la autoridad te va a cancelar tu sello digital. Exacto. Hasta este año existía una, digamos, una alternativa donde te hace una restricción temporal. Ahora, de forma definitiva, la autoridad no se espera, dice, si tú eres un emisor de operaciones de CFDIs que
que tienen operaciones inexistentes, te los va a cancelar de una vez, ¿no? Y el otro punto creo que es el tema de las pérdidas fiscales, ¿no, Luis? Así es, que también es, yo creo, de la parte medular que hay que considerar, que en el caso de que se transmitan pérdidas fiscales de forma indebida, lo adelantamos un poquito. Ahora tendremos que demostrarle a la autoridad que al momento de transmitir pérdidas fiscales no se está haciendo con la única intención, o se está haciendo con la intención de reducir la base fiscal, es decir, el pago de los impuestos, sino que demostremos que también hay una razón financiera o de negocio. Por lo consiguiente, si la autoridad determina que el traspaso de las pérdidas fiscal es para disminuir nuestra base fiscal, nos puede cancelar nuestros sellos digitales. Sí, exactamente, ese es un tema importante. Y el tema de la restricción, ¿en qué momento nos sucede? La restricción es cuando es suspendida temporalmente y la autoridad, bueno, a solicitud en estricto sentido y apego a ley, nos dice que la reactivará al siguiente día y que nos otorga un plazo para poder solventar dichas diferencias o el motivo por el cual la está suspendiendo nuestro certificado de forma temporal. Pero se venían manejando 3 días hábiles para que la autoridad nos pudiera dar respuesta, pero se está empleando a 10 días. Sí, es correcto. Adelante con el siguiente tema, por favor. Bueno, del buzón tributario, nada más que se va a estar utilizando el horario del centro de México, ¿no? Nada más eso es lo que está aclarando, y como horario se va a utilizar el del centro de México. Ahora, con respecto a la solicitud de devoluciones, que cada vez, derivado de la situación por la que atraviesa pues, el mundo y nuestro país, pues hay más contribuyentes que quieren la devolución de sus impuestos. En este sentido, va a ser primordial que antes de iniciar cualquier trámite, pues nos percatemos que estemos como localizados. ¿Por qué? Porque la autoridad considerará que no se lleva a cabo el trámite si nos encontramos como no localizados. Entonces, ni siquiera se considerará que es rechazada, ¿no? Se considerará que no se realizó el trámite correspondiente. Ese en un sentido. Y en otro sentido es que si hay varias solicitudes de devolución, la autoridad podrá contestar a cada una de ellas o podrá ser uno solo por todas las solicitudes de devolución que se hayan llevado a cabo. Sí, este es un tema un poco complicado y me gustaría escuchar un poco la opinión de Denise, porque imagínate que haces una solicitud de devolución de impuestos y la autoridad dice, bueno, entonces voy a hacer una visita para verificar que el contribuyente exista en ese domicilio. Pero pues como estamos en pandemia, pues el contribuyente no está. ¿Qué opinas, Denise? Híjole, pues precisamente yo creo que el tema de estar como contribuyente localizado, pues es algo un poco complicado, ¿no? De hecho, por ahí vienen varios puntos con respecto a ese tema, ¿no? De que, bueno, tienen que hacer la visita ocular y todo eso, sobre todo ahorita que con temas de pandemia, pues muchos contribuyentes hicieron cambio de domicilio, ¿no? Pero pues precisamente por temas de pandemia, porque pues igual ya no podías pagar la renta y decidiste pues ponerlo en tu casa para que pudieras estar como localizado y todo esto. Pero aún así,
la autoridad no aceptó esos cambios de domicilio y actualmente muchos contribuyentes se encuentran como no localizados. Entonces, el que incluyan en esta parte de la solicitud de devoluciones que sí o sí estés como localizado es un poco complicado, porque aparte ahorita, pues bueno, muchos contribuyentes que ya se dieron cuenta que están en esta situación de no localizados, pues están agendando las citas para las visitas oculares, para que veas que sí estoy acá, que soy un contribuyente real y todo esto, y pues van muy rezagados porque tampoco la autoridad tiene como que la infraestructura para revisar todos estos domicilios. Sí, y también tarde que temprano lo que va a pasar es que si tú hiciste una operación con algún contribuyente que no localizaron y que desafortunadamente no se haya dado cuenta y siga partiendo los plazos y demás, después van a decir que estás haciendo tú una operación con un contribuyente que primero no fue localizado y por ende después fue enviado a la lista de los del 69 y te pueden considerar que estás deduciendo ciertas operaciones con contribuyentes que no existen o que simulan operaciones. En fin, el tema de la localización se vuelve un poco difícil, aunque creo que la autoridad más adelante ya lo está tratando de resolver, que lo vamos a estar viendo ahorita más adelante en algunos temas. Gracias, Denise. La verdad que eso es algo que nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado y demás. Luis, por favor. Y nada más por último comentar en el sentido de las solicitudes de devolución, que anteriormente al término de las facultades de comprobación, la autoridad contaba con 10 días, ¿no?, para emitir su resolución, 10 días hábiles, y con la reforma están solicitando más tiempo y se duplica, ¿no? Se va a 20 días hábiles, aunque se piensa a través de un artículo transitorio, decir que las que ya se encuentren en trámite se respetarán los 10 días, pero las que se lleven a cabo a partir de 2021 será un plazo de 20 días hábiles, o sea, más tiempo todavía. Y bueno, ya comentábamos el tema de la responsabilidad solidaria. En el caso de las escisiones, cuando se considera algún concepto dentro del capital contable que no venía considerado ni por la escindente ni por la escindida o escindidas, dependiendo, la responsabilidad solidaria será ilimitada. ¿Vale? Ok. Seguimos con Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, por si no fuera suficiente, el trauma, ¿cómo denominarlo? El susto, ¿verdad?, que nos da cuando al correo te llega aviso del buzón tributario, ¿no? Entonces dices, ahora, como se dice coloquialmente, ahora que rompí. Entonces, bueno, ahora la autoridad no venía considerado que dentro del requisito que dieras tu correo y número telefónico. Entonces, ahora ya se va a considerar como requisito el que des un número telefónico y un correo electrónico en el cual estés actualizando, lo tengas que actualizar. Entonces, ahora ya no solo nos va a asustar el correo, ¿verdad?, sino que también nos puede llegar un mensaje al teléfono y no solo, bueno, la autoridad dice que nos va a enviar invitaciones, casi como los bancos, ¿no? Promociones de tarjetas de crédito, así que hacen los bancos, ¿no? Ahorita que está lo del Buen Fin, pero así la autoridad nos va a estar mandando invitaciones, obviamente, para efectos legales hasta que lo revisemos en el buzón tributario, pero ya va a ser un medio más de comunicación que va a tener la autoridad, ya sea para localizarnos, para como lo comentamos, ¿no?, para comunicarnos cualquier tema relacionado con la situación fiscal del contribuyente. Le llama a la autoridad. Adelante, Denise, adelante. Si me permiten una observación, de hecho, ahora cuando te registras o das de alta tus datos en el buzón tributario, sí o sí
te pide que des de alta un correo electrónico y un número de teléfono, e inclusive para poder utilizar tu buzón tributario te manda un mensaje de texto, tu número de celular, que cuando tú vuelves a acceder al buzón tributario tienes que ponerlo porque si no, no puedes utilizarlo. Entonces, yo creo que más bien lo pretenden formalizar en el 2021, pero es algo que ya vienen manejando. Inclusive cuando te llegan cartas de invitación y todo, te llega tanto el correo electrónico como el mensaje de texto, ¿no? Entonces, pues lo están Correcto. formalizando porque la realidad es que tienen un año utilizándolo. Sí, tal cual. Y nada más para redondear este tema, la autoridad le llama, te mandará ciertos avisos de interés. Así lo está denominando. O sea, no sé Es interés para correcto. quién, ¿no? No sé para quién va a ser de interés recibir este tipo de situaciones. Pero bueno, la verdad es que yo también siempre lo he visto estos temas como un tema de exceso administrativo, de trabajo administrativo, pero también hasta cierto punto los veo como una oportunidad de poder revisar si es una invitación y poder corregir previo a alguna multa o resolución que nos emita la autoridad. Entonces, tiene los dos vertientes, sí, sin duda. Quizá tratemos de verle un tema positivo, donde nos da la oportunidad de que si como contribuyente se cometió un error o alguna omisión, tengamos todavía tiempo para poder resarcirla y corregir esa parte. Adelante, Luis, y no sé si tengas algún otro más. En el tema de los comprobantes fiscales digitales, bueno, pues ya hablábamos de las ventas a plazo, lo que se consideran ventas a plazo, que tendrá que emitirse un comprobante con el RFC, que para tales efectos establezca el SAT. Y algo también relevante que es el tema de cuando se reciban anticipos de los clientes, debe de emitirse un comprobante como tal de dichos anticipos, hacer todo el proceso. Ese es, y que en ocasiones no se hace, ¿no? Hay que hacer un CFDI de anticipo y tenemos dos opciones. Una vez que es emitir el CFDI por el 100% de la operación y aplicarle el anticipo en ese mismo CFDI, o la segunda opción es elaborar el CFDI por el 100% de la operación y una nota de crédito por el CFDI de anticipo. Son las dos opciones, pero que sí debemos de emitir, como dicen, sí o sí debemos emitir un CFDI por los anticipos de los clientes que se perciban. Como lo comentaba Denise, hay algunas situaciones como estas que, aun y cuando no estaba dentro del propio código, pero ya se venía, en la práctica ya se venía manejando. De igual forma con las claves, ¿no? Ya se va a incorporar dentro del propio código que debe de ir la clave de acuerdo al catálogo de operaciones que emita el propio SAT. Entonces esto ya desde cuándo se viene haciendo, pero se incorpora en el código. Quizá algo que se nos ha un poquito pasado en el tema de los avisos al RFC, que ahorita lo estoy viendo, es que es importante tener actualizado el aviso de socios o accionistas ante el RFC, y también hay algo ahí en el tema del RFC que está saliendo y que ya está puesto en el código. Antes solamente estaba en la fecha